Sembrando Palabras de Vida, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida a todos nuestros oyentes y a todos los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Voz Fuente y Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 17 de agosto del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación, pues tenemos a Arely Jiménez con su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que, Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Como siempre, pues contenta de poder estar en este espacio y agradecida con ustedes y a Dios por la oportunidad de pues poder juntos reflexionar en lo que podemos encontrar en su palabra y pues que podemos ir a una mayor profundidad. Entonces, pues gracias a Dios por sus vidas, por las personas que sintonizan este programa y sabemos que nada es por casualidad, que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, de ustedes. Y pues me gustaría empezar este tiempo también leyendo una porción de la Biblia, una parte en Mateo 5 que en las semanas pasadas me he estado refiriendo y los versículos que continúan de las semanas pasadas es a partir del 27 en el capítulo 5 y dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y dice, han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa, con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Hasta aquí por ahora vamos a leer quién está hablando y les está diciendo han oído repetidas veces, es Jesucristo. Les está hablando a sus discípulos principalmente, como vemos al principio del capítulo, a sus seguidores, a los que aprendían de él, a sus alumnos o estudiantes en ese momento. Y lo que podemos ver en estos dos pequeñas porciones que leímos es acerca de Jesús refiriéndose a la ley de Moisés que había sido dada mucho antes de que Jesucristo estuviera en la tierra y que Dios le había dado como un medio para cuidar de su pueblo, para cuidar de los que él amaba. Y Jesucristo está haciendo ahorita un contraste en estos capítulos y les explicaba cómo la ley de Moisés confrontaba un acto exterior, en este caso el adulterio, el divorcio, pero pues él hacía énfasis en un acto visible. Pero ahora lo que Jesucristo también venía a desafiar a la humanidad y a la sociedad era que pues este reino que él compartía, que él anunciaba, que era pues el reino de los cielos, en el que él es el rey, no solamente no solamente quería confrontar de la persona un acto exterior, sino también quería alcanzar los motivos interiores del corazón y por eso en este día decidí también ponerle como título, como nombre a este tiempo, intenciones y motivos, eh, porque vamos a ver en estos pequeños pedazos que podemos leer de este capítulo cómo Jesucristo hacía un énfasis en ir más allá de simplemente una conducta exterior, de algo visible, sino que también era bueno que como seres humanos pudiéramos cuidar
lo que hay dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón, porque los motivos y las intenciones son igual de importantes, aunque no se puedan ver, que pues un simple acto exterior. Para el ser humano es importante entonces reconocer lo que hay en su mente y corazón, no solo vivir cuidando de una apariencia externa. Uno de los problemas de la educación actual, sea en las escuelas, en las casas o instituciones, es enfocarse principalmente en moldear o cambiar conductas externas, pero no ir a lo profundo de lo que las provoca. Cuando con un árbol se busca cuidar y reparar un fruto que está dando un fruto seco y reparar un fruto que se está dando seco o podrido, y se olvida que el problema debe ser tratado de la raíz para ser solucionado, el problema entonces va a persistir. Vivimos en una sociedad con muchos problemas morales y emocionales que en parte se debe a que son personas con las que jamás se trató o enseñó a ir a lo profundo, a lo que no es tan visible como las acciones, las actitudes y los problemas. Entonces aquí estamos viendo cómo al hablar de el adulterio y del divorcio, Jesucristo no solamente confronta la parte que se puede ver y el acto que puede ser externo, sino que también va todavía más allá y les habla sobre cuán importante es aún lo que hay en la mente y lo que hay en las motivaciones, en el corazón, aún antes de cometer un acto inmoral. Entonces, Cristo como maestro de vida enseña la trascendencia de poder reconocer primero en nuestra propia vida lo que hay en mente y corazón en nuestro diario vivir, cuando enfrentamos diferentes situaciones, cuando nadie nos ve. Después también podemos, ya que hacemos un análisis personal, también podemos animar a otros familiares, hermanos, hijos, alumnos, a poder realizar ese mismo autoexamen y reflexión de por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué permitimos que entre y se quede en nuestra mente y en nuestro corazón ciertas cosas. Sin embargo, así como el rey David escribió mucho tiempo antes de que Jesucristo hablara sobre este tema, eh, escribió sobre cómo aún a veces a nosotros mismos nos es difícil reconocer nuestra propia condición interior y necesitamos también permitir que Dios mismo haga ese examen, porque a veces nosotros mismos es difícil darnos cuenta de lo que hemos dejado que permanezca en nuestra mente, de lo que hemos dejado que haga un espacio en nuestro corazón y a veces pueden ser cosas muy buenas, pero a veces también pueden ser cosas que nos están dañando y que nos están contaminando a nuestro propio ser. Entonces, pues cuando permitimos que Dios también haga este examen en nuestra propia vida, Él nos muestra lo que hay de capacitación. y también lo que necesita ser confrontado. Entonces, por eso nuestra necesidad también de poder tener pues, una relación con Dios y poder conocerle a Él. Entonces, vamos a continuar en el versículo 20, o regresar un poco al versículo 21 de este mismo capítulo que dice Jesucristo otra vez hablando en todo este capítulo y dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto al juicio. Pero yo, hablando Jesucristo, digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Y luego en el versículo 28 dice, mira, yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y entonces estos versículos otra vez se están refiriendo a la importancia de nuestros pensamientos y de lo que hay en nuestro interior también, igual de importante que el acto externo como aún de asesinar, ¿no? Y lo equipara o lo pone igual en la balanza a enojarnos, porque de igual manera, pues están haciendo una intención interior en nosotros que puede llevar a ese tipo de acciones como el asesinar o el matar. Y lo que vemos es que es imposible en nuestras fuerzas porque al
elevar a este estándar Jesucristo, lo que está diciendo es, no solamente importa una cuestión de apariencia y de exterior, sino es mucho más, va mucho más allá y mucho más profundo. Pero qué difícil es poder vivir en esos estándares en el que aún enojarnos, pues lo está equiparando a que tiene una consecuencia bastante importante en nuestra vida también. Entonces, pues esto es imposible en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos de su espíritu en nosotros Palabras de para poder eh, alcanzar estos estándares de vida en los que Jesucristo mismo nos estaba desafiando. Y al referirse Jesucristo al adulterio, divorcio, a los enemigos que ahorita también vamos a leer en los versículos siguientes, Cristo como maestro lo que estaba buscando era mostrar a sus seguidores cuál era el diseño y el propósito original de Dios para el hombre y sus relaciones, sembrar tal como el matrimonio en este caso, que habla del adulterio y del divorcio. Y Jesucristo les daba las herramientas para poder vivir plenamente en esta tierra, aún con los desafíos, problemas y situaciones que él sabía que pues enfrentaríamos en este tiempo en la tierra. Entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo 33 de este mismo capítulo 5 y dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tu juramento, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Entonces, lo primero que podemos ver en esta partecita de lo que Jesucristo sigue enseñando es que vivimos delante del Señor y nuestro compromiso siempre que hablamos, siempre que hacemos alguna afirmación, algún compromiso, promesa, traído a ti. que vivimos de Él lo reconozcamos o no, estamos delante de Él y nuestra vida pues le pertenece a Él. Él es nuestro Señor y nuestro Creador. Y pues está hablando de esta parte, cómo es necesario que nosotros aprendamos primero a vivir de acuerdo a lo que decimos, a no necesitar hacer juramentos innecesarios, que simplemente nuestra palabra, nuestro sí y nuestro no, tenga el peso y el valor de entender que cada que hacemos una afirmación o una negación, también lo estamos haciendo pues delante del Señor y entonces ser cuidadosos también con lo que nos comprometemos o lo que decimos, porque primeramente es Sembrando pues palabras de vida, muy traído a ti por Cúspide Capacitación. pesada, ¿no? Puede Sembrando palabras entonces también ¿no? Como este reino de los cielos era en vano, no tiene valor, o es palabras de vida. Un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Sembrando palabras de vida. Un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Sembrando palabras de vida. Un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. listo. Creo que tuve unos problemas de conexión, pero creo que ya está de regreso. Em,
Entonces lo que explicábamos era que Cristo estaba enseñando en esta parte como dentro de su reino era en vano jurar por el cielo, por la tierra, mirando hacia Jerusalén o por su propia cabeza, porque ni los cielos, ni la tierra, ni Jerusalén, ni su propia cabeza están bajo el control de ellos o de nosotros que podemos estar jurando, sino bajo el control de Dios. Entonces aquí también de cierta manera Jesucristo lo que estaba enseñando era sobre la fragilidad del ser humano y de la importancia de comprometerse, sí, con su palabra, pero reconocer también que Dios está en control del mundo y de nuestra propia vida y no de nosotros mismos. Cuando justamente dice esta frase Jesucristo en la que hace énfasis, no puedes tú hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco y negro, pues está hablando de cómo reconocer que nosotros no tenemos el control aún de algo tan sencillo como nuestros propios cabellos. No podemos cambiarlos de color, sí, artificialmente, pero no de una manera natural como él lo hace cuando sale una cana, cuando crece un cabello que se cayó. Pues eso está todo aún bajo el control de Dios. Entonces está llevando Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos, a que vuelvan su mirada, vuelvan a reconocer que en realidad es Dios el que está en control de las cosas. Y cuando uno hace juramentos bajo cualquier circunstancia, entonces realmente también lo que está haciendo de cierto modo es hacerse o ponerse en el lugar de Dios al jurar por cosas o por situaciones que no puede controlar, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de esta parte que Jesús enseñaba, porque pues hoy en día podemos reconocer nosotros mismos cómo no tenemos el control de muchas cosas, de desastres naturales, de esta situación de pandemia, o no tenemos control de cómo otras personas reaccionan ante lo que nosotros decimos o hacemos, o ante situaciones que ellos están viviendo. No podemos controlar del clima. Y si podemos hacer una lista de las cosas que no podemos controlar, en realidad es casi la mayoría de las cosas, ¿no? Que aunque somos y que nos rodean. Y hay otras que nos tocan como esta parte del compromiso, de cumplir con lo que nos comprometemos, que está hablando aquí también. Eso sí lo podemos decidir y controlar, pero hay situaciones externas que no, nosotros no está bajo nuestra autoridad, ¿no? Entonces, en la sociedad que hoy vivimos, justamente esta parte de a veces no tener control sobre cosas que nos gustaría poder tener mayor, em, pues mayor influencia. Muchas veces eso genera frustración, enojo, depresión, estrés, cuando nos damos cuenta de que no tenemos control en qué tanto tráfico, tránsito de coches había el día de hoy, y entonces llegamos tarde, o cuando nos damos cuenta que no teníamos control del accidente que sucedió, o de control de que perdí el internet y no hay nada que yo pueda hacer, control de que los hijos, los hermanos, los padres están teniendo una situación adversa o de que están reaccionando de una mala manera y no hay nada que nosotros podamos hacer como tal para tomar autoridad o control en la situación y pues muchas veces eso nos lleva a este tipo de sentimientos como mencionaba, frustración, enojo, depresión, estrés y otras que pudiéramos enumerar también aquí. Pero ¿a qué nos quería llevar Jesucristo? ¿A qué quería llevar a sus discípulos, a sus seguidores? Y hoy en día nosotros es a poder reconocer también esa parte en la que no tenemos el control y está bien que no tengamos el control porque nosotros no somos Dios, pero que eso nos pueda llevar a reconocer la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que puede traer a nosotros descanso, ¿no? Eso es lo que a nosotros puede traer esa verdadera paz, el que nosotros podamos descansar y reconocer en que lo que nosotros no podemos cambiar, lo que nosotros no podemos controlar o tener esa influencia, Dios sí tiene, Dios sí tiene la consideración y el control y entonces en eso podemos tener
tener descanso, pero cuando nosotros no reconocemos que en realidad es Dios el que está en control y en la autoridad de lo que sucede, y de todas las situaciones, es cuando es muy fácil vivir frustrado, es muy fácil vivir enojado, es muy fácil vivir pues deprimido y estresado, porque las cosas definitivamente no siempre van a salir como nosotros las queremos o las planeamos o pues nos gustaría que fueran. Entonces, esta es una enseñanza con bastante profundidad también que Jesucristo estaba transmitiendo a sus seguidores de cómo era importante poder ir a lo profundo también de nuestros motivos y de nuestras intenciones y de en nuestro ser y en nuestra mente reconocer que Dios es el que tiene el control y que Dios es el que está es el que puede cambiar las cosas y el que puede también permitir ciertas cosas en nuestra vida. Entonces eso también está relacionado con nuestro corazón, con nuestro interior y no solamente con una conducta externa que sería pues como el jurar, que es una conducta externa, pero también los está llevando más a profundo al decirles, bueno, ¿por qué estás jurando, no? ¿Por qué es necesario que tú jures cuando simplemente un sí y un no es suficiente? ¿O por qué es necesario que tú jures y metas a lugares o personas como por el cielo, por la tierra, por ti mismo o por Jerusalén, cuando tú no tienes control tampoco de ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces los está llevando a tener una reflexión mucho más profunda y mucho más detallada de lo que está pasando en su mente y su corazón y de lo que están reconociendo pues en su persona al decir o al jurar de esta manera. Entonces lo que podemos ver aquí, enseñanzas de Jesucristo en estos 3 pasajes que están divididos en 3. Si usted abre su Biblia en el capítulo 5, estas 3 porciones que hablan del adulterio, del divorcio y de los juramentos, están divididas en 3, pero en resumen, lo que podemos aprender aún y rescatar de estas 3 porciones y pasajes es, primero, que el ser humano tiene limitaciones, que solo Dios hace vivir plenos y nos hace vivir más allá de lo superficial. Está interesado en lo que somos, aun cuando nadie nos ve. Y lo segundo que también podemos ver aquí es que es importante que nosotros como personas, como seres humanos, como seguidores de Jesucristo, si es que lo somos, em, pero en general el ser humano es importante que no busque solamente cambiar comportamientos externos, sino que podamos ir a lo profundo. Así nos creó Dios, así nos hizo para que no solamente invirtamos o nos enfoquemos en situaciones externas, sino que también nos hizo seres con un alma y con un espíritu, que es importante que tengamos cuidado de lo que hay dentro de nosotros. Entonces nos invita a ir a lo profundo, a reflexionar. Jesucristo nos invita a reflexionar en nuestras motivaciones y a que podamos enseñar a otros a hacer lo mismo y los acompañemos en ese ejercicio de ser necesario o de ser posible. Si tenemos cierta influencia y hemos reconocido que tenemos influencia en otros, eh, pues es importante también poder enseñar y llevar a otros, acompañarlos en ese ejercicio de reflexionar lo que hay dentro de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y un ejemplo también cotidiano que pudiera ponerles es de la actualidad, es en las dietas que hoy en día pues son muy comunes y también están de moda muchas veces, sobre todo en la mujer en muchas ocasiones, que es pues bueno, buscar una dieta nueva para poder bajar de peso, para poder conseguir cierta estándar o figura y que muchas veces pues sí, se busca cambiar ciertos comportamientos externos, comer de cierta manera y
quitar ciertas cosas, poner otras, en cuanto a alimentos, en cuanto a horarios, y todo eso puede ser muy bueno con un fundamento sólido, pero lo que se ha también probado y que ya es también está tomando fuerza en ese ámbito de la nutrición es el reconocer que la mejor manera de poder estar saludables en esta área de nuestras vidas es entender nuestra relación con la comida. ¿Y cómo es eso? Entender por qué a veces comemos lo que comemos, entender qué está pasando dentro de nosotros cuando a veces comemos ciertas cantidades o ciertas cosas y cómo eso beneficia o perjudica a nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo. Entonces, a la propia ciencia también está buscando ir más allá y no solamente querer modificar un comportamiento externo, sino ir desde el interior del ser humano, desde el pensamiento del ser humano y poder desde ahí cambiar ciertas maneras de pensar, ciertos paradigmas, para que entonces tenga un verdadero resultado desde fondo y duradero y que no solamente sea bueno. Cambiamos un comportamiento externo por 5 meses, hubo resultados, pero luego se regresó a lo mismo. Y si leemos la palabra, pues es ese mismo principio. Poder no solamente ir a querer cambiar comportamientos externos de nosotros mismos y de los demás, sino poder ir más profundo para que entonces sea un verdadero cambio desde nuestro ser y pueda permanecer. Entonces, la tercera cosa que también podemos ver y aprender aquí es que Jesucristo enseña a otras generaciones a reflexionar en lo que hay en su interior, no como un acto religioso o místico de meditar y de poner la mente en blanco, sino de cuidar pensamientos, emociones y el corazón. Eh, Otra de las cosas que podemos ver como conclusión aquí es que tu palabra, mi palabra y nuestro compromiso es importante delante de Dios. Él es el Señor a quien vamos a dar cuentas de todo cuanto nos comprometemos, aunque lo hagamos para una persona, aunque lo hagamos para obtener un bien, una meta, pues con el primero que nos comprometemos siempre es delante de Dios. Palabras de vida. Y lo último, con lo que también podemos concluir estas tres porciones que leímos, es que solo Dios tiene el control de cómo y cuándo suceden las cosas. Descansar en Él es reconocer que Él es Dios y no yo, Palabras de vida. que Él sí tiene el poder para cambiar y para controlar las cosas y yo no. Y está bien, ¿no? Y ese es también el propósito de que a veces las situaciones adversas nos puedan llevar otra vez a poner nuestra mirada en Dios, que es el único que tiene poder para salvar y para hacer que todas las cosas aún cooperen para que nosotros podamos crecer y podamos conocerle más a Él. Entonces, pues esa es, creo que el énfasis de lo que podríamos decir hoy, De el capacitación. descansar en Dios y también el no perder esa oportunidad de crecer y de influenciar a otros al poder hacer un autoexamen de lo que hay dentro de nosotros, de lo que hay en nuestro pensamiento, de lo que está pasando en nuestra mente y corazón y de cuáles son los motivos y las intenciones de lo que nos lleva el día de hoy a actuar y a reaccionar de la manera en que hoy en día lo estamos haciendo y también de lo que los, los que están a nuestro alrededor lo están haciendo. Entonces, pues gracias a Dios porque el día de hoy nos reta, nos desafía también en esta manera y ese es el desafío que todos en este día podemos también tener, el ir más allá simplemente de un comportamiento externo y poder analizar lo que hay en nuestro interior. Palabras, Em, programas. Eso es lo que tenía para el día de hoy y pues no quiero igual despedirlo sin antes recordarles que el día de mañana pues continúa este segmento de Sembrando Palabras de Vida Palabras. para que no se lo pierdan y que puedan estar sintonizando este programa, Busco en ti, y puedan disfrutarlo y sacarle todo el provecho que estoy segura que eh, pues hay algo que Dios tiene para usted en este día y en esta semana. Que tengan un muy buen martes y pues que Dios pueda seguir hablando
a sus corazones. Sembrando palabras de vida. Programa traído a ti